Bienvenidos a este nuevo encuentro de Funcas Europe, en el que analizamos los grandes desafíos a que se enfrenta la economía europea. Soy Raymond Torres, director de coyuntura y análisis internacional de Funcas. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de contar con una mesa redonda de grandes expertos, nada menos que dos economistas jefe de la Comisión Europea. Y pues aquí está también Valérie Demont, que es corresponsal del diario Le Soir, RTS y La Croix aquí en Madrid. Tenemos bueno, una participación aquí en Madrid de Valérie y mía, y por otra parte en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, se encuentran Lluís Saurí y Roman Arjona. En un momento presentará a Valérie. Voy a presentar brevemente este encuentro, sencillamente mencionando, recordando que para España a veces la Europa económica se asimila a toda una serie de transferencias que históricamente hemos recibido y seguimos recibiendo desde Europa. También Europa se asimila a toda una serie de reglas fiscales que se aplican a la política presupuestaria, los presupuestos generales del Estado, y que la condicionan. Pero en realidad el impacto de la integración comunitaria va mucho más allá. Solamente dos ejemplos. Desde la pandemia, la economía española ha crecido un 3,7%, comparando el nivel de PIB, el tamaño de la economía hoy con el tamaño de la economía antes de la pandemia. Estamos un 3,7% por encima. El 40% de ese crecimiento económico sencillamente se debe al comercio exterior, mayormente el comercio con la Unión Europea. Es decir, prácticamente, bueno, pues el 40% del incremento de la mejora de nuestro bienestar económico procede de alguna manera de Europa. Otro dato importante, y es que el hecho de pertenecer al mercado único europeo, es decir, ese gran mercado en el que podemos exportar nuestros bienes, nuestros servicios, podemos intercambiar ideas, tecnología, ese mercado único ha reportado beneficios en términos de localización de la actividad económica. De las cuatro grandes economías de la Unión Europea, la española es la única que es receptora neta de inversión productiva extranjera. Esto es de gran relevancia para sectores clave como las energías renovables o el automóvil, por ejemplo. Sin embargo, estos avances, que son muy importantes, son insuficientes, por supuesto, para reducir toda una serie de déficits económicos y sociales, en términos, por ejemplo, de desigualdades o de baja productividad. Pero es que además, y esto es mucho más importante mencionarlo en este contexto, en este debate, para esta discusión, algunos de los avances de estos últimos tiempos se basan en premisas que se están tambaleando. El mundo está cambiando y aquello que nos permitió avanzar está cambiando. Tres consideraciones importantes. En primer lugar, el sistema multilateral, es decir, todo el entramado de acuerdos de comercio con el mundo entero. Ese sistema multilateral se ha debilitado como consecuencia de la pugna comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China, con derivadas muy importantes en Europa. Para la Unión Europea se plantea la necesidad de una estrategia de competitividad frente a las otras grandes potencias mundiales, como en el caso, por ejemplo, del vehículo eléctrico, que yo creo que es paradigmático de los cambios que se avecinan, de las dificultades y oportunidades también que tenemos dentro de esos cambios. Veremos qué dice el informe Draghi de competitividad en Europa, pero desde luego tendremos que definir conjuntamente los objetivos y decantarnos por instrumentos, una mezcla de diferentes instrumentos, ya sea aranceles, regulación, incentivos fiscales, para preservar una presencia en sectores estratégicos, como decía antes, el vehículo eléctrico siendo uno de ellos. Tampoco deberíamos permanecer al margen de grandes pactos comerciales con otros actores, por ejemplo, India u otras zonas geográficas, para España muy importante América Latina, por supuesto, en un mundo, como decía antes, que ya es menos multilateral y es mucho más bilateral. Otro gran desafío, identificado con acierto por el informe Letta, de Enrico Letta, que acaba de publicarse, ese informe aboga por la emergencia de campeones europeos con capacidad para competir en la economía global. Eso es importante. Ahora bien, la cuestión que plantea
Ese informe es también cómo conseguir que esos campeones europeos vayan emergiendo, pero sin distorsionar la competencia entre Estados miembros. De momento lo que vemos, desde luego, es una inflación de ayudas de Estado, de subvenciones de diferentes estados comunitarios, permitidas por Bruselas en un régimen transitorio, pero con el riesgo que esto entraña de distorsionar la competencia, sobre todo en detrimento de países con menos margen fiscal, como es el caso de economías endeudadas como la española. Es importante mantener la integridad del mercado único, porque esto es un activo crucial, no solamente en tiempos recientes, pero también de cara al futuro. Un tercer desafío, del que somos muy conscientes en Funcas, es el desafío de la inversión. Tenemos un déficit de inversión en Europa, un déficit de inversión para alentar las perspectivas económicas, para facilitar la descarbonización de la economía, la adaptación a los desafíos tecnológicos, la inteligencia artificial y el fortalecimiento del modelo social europeo, que también es un gran activo. Y ante ese déficit de inversión, vemos que Estados Unidos dispone de un potente instrumento para atraer inversiones, que es el Inflation Reduction Act, y China lleva muchos años con una estrategia de sostenimiento de la inversión en su país. ¿Qué se puede hacer en Europa para elevar el impacto de los fondos Next Generation, unos fondos muy comentados aquí en España, pero vemos que todavía esos fondos no se traducen en más inversión o no lo suficiente a nivel europeo? Y en todo caso, es un hecho que más del 10% del ahorro que genera Europa es un ahorro que se exporta para invertirse fuera de Europa en el tejido productivo de países terceros, mayormente Estados Unidos, precisamente gracias a la atracción de esos subsidios que vienen de la administración Biden. Y todo ello plantea la necesidad de revertir la tendencia, es decir, de intentar conectar ese ahorro que se exporta ahora en Europa, conectarlo con las necesidades de inversión económica y social dentro de la Unión. Competitividad, mercado único, inversión. Estos son grandes desafíos para mantener la presencia de Europa en el mundo y yo diría también la prosperidad de la ciudadanía europea. Todo ello redunda en la necesidad para Europa de reimaginarse, parafraseando a Amin Malouf, que acaba de recibir el premio del Príncipe de Asturias, y yo creo que es una buena manera de plantear este debate hoy. Y con eso doy la palabra a Valérie Demont para moderar esta mesa. Valérie, muchas gracias por participar. Pues nada, muchas gracias Raimon, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, para presentarte. Muchas gracias por presentar las grandes líneas, efectivamente, de este debate complejo. Y quería saludar a Román Arjona, economista jefe de la Dirección General del Mercado Único en la Comisión Europea, en Bruselas, y que está con Luis Sauri, economista jefe también, Dirección General de la Competencia en la Comisión Europea. Muy buenas tardes. Pues nada, ha mencionado Raimon el caso del vehículo eléctrico, que creo que es un tema interesante y que concierne mucho a la ciudadanía. ¿Cómo puede la Unión Europea, pensáis, resistir a las otras grandes potencias, Estados Unidos, China? ¿Cuáles son sus medios para poder resistir en este sector? Contesto yo. Antes que nada, querría decir que Raimon ha hecho un excelente resumen de la situación. Yo creo que también ha subrayado de manera muy clara cuáles son esos tres desafíos a los que nos enfrentamos. Competitividad, y todos esperamos con entusiasmo el informe Draghi, que vendrá muy pronto. El papel que tiene que tener la industria europea en este marco de tensiones geopolíticas crecientes para poder ser líder, y ese déficit de inversión que tenemos con respecto a la transición verde y digital. Y yo creo, mencionabais el caso del vehículo eléctrico. Yo creo que es muy interesante y es un caso paradigmático, como decía Raimon. Desde mi punto de vista, sobre todo lo que hay que hacer aquí es movilizar lo que podríamos llamar 3 Rs. La primera R serían los recursos de alguna manera financieros, por supuesto, pero también recursos humanos, o sea, capacidades, ¿no?, para hacer frente a la evolución en este campo.
Para empezar, hay que tener en cuenta que el coste principal de los vehículos eléctricos es la batería, y esto es algo muy importante para los usuarios, que valoran, por supuesto, por los kilómetros que pueden recorrer con sus coches. Y el coste de las baterías es muy inferior en China, ¿no? Y aunque los modelos más baratos en venta aquí en la Unión Europea son de marcas europeas, se producen a menudo también en China. Así es que yo creo que la pregunta del millón aquí para la política industrial europea es, de alguna manera, cómo incentivar en la Unión un modelo de negocio verde, lo que llamamos un Green Industrial Business Case, que resulte viable, que resulte rentable para el vehículo eléctrico. Y yo creo que ahí entran en juego una serie de instrumentos, de recursos y también, o sea, que nos permitan de alguna manera aglutinar esfuerzos en la misma dirección. Y aquí quería simplemente hacer hincapié en 3 cosas que yo creo que han funcionado muy bien. La primera es lo que llamamos la Alianza Europea para las Baterías. Es una alianza de 440 autoridades nacionales, regionales, centros tecnológicos, empresas que están trabajando en baterías sostenibles, innovadoras y competitivas. Y yo creo que el esfuerzo que se ha hecho ahí ha sido sin duda muy grande, porque partiendo prácticamente de cero, la Unión Europea tiene ahora 30 proyectos de gigafábricas con capacidad instalada de 167 gigavatios hora y o sea, yo creo que esto supera a los Estados Unidos y va camino de una cierta, podemos decir, incluso suficiencia, ¿no? al 90% en la producción de baterías para el año 2030. Un segundo elemento aquí serían lo que llamamos los proyectos importantes de interés común europeo, que Lluís sin duda alguna conoce mejor que yo, los IP6. Aquí hablamos de una movilización de 6.000 millones de euros que deberían apalancar en torno a 14.000 millones de euros y que son proyectos transfronterizos que tienen de alguna manera la intención o nacen para cubrir deficiencias, fallos del mercado y fomentar la innovación de vanguardia en ciertos sectores y tecnologías clave. Y luego está, como decía, el campo de los recursos humanos, ¿no? O sea, en el campo de la formación y de las capacidades. Se lanzó algo que se conocen como academias para las baterías, que ya han formado a casi 70.000 personas en este sector. O sea que yo creo que aquí está todo ese esfuerzo de movilización de alguna manera financiera y de capital humano. El segundo gran bloque es el tema de la regulación, porque yo creo que para poder realmente seguir avanzando en el campo del vehículo eléctrico, la regulación es un factor de mucho peso, ¿no? Desde la Unión Europea hemos hecho un gran esfuerzo, yo creo, en la legislación sobre baterías. Quizás ahora es la más avanzada del mundo con el último reglamento que se ha adoptado hace poco por el Consejo de la Unión Europea en relación a las pilas y las baterías y los residuos. Pero también pues, la Unión Europea aprobó hace poco la ley sobre la industria de cero emisiones netas para promover el desarrollo de tecnologías verdes y la ley sobre materias primas fundamentales para asegurar la provisión de minerales esenciales, y muchos de estos minerales esenciales son realmente fundamentales a la hora de elaborar tecnologías verdes, incluidos baterías y otros componentes de los vehículos eléctricos. De todas formas, si miramos un ejemplo concreto, por ejemplo el de la conducción autónoma, aquí vemos que la Unión Europea está al mismo nivel que Estados Unidos o China, o incluso por delante en algunos aspectos regulatorios. Incluso el primer coche que se autorizó para circular por autopistas fue un Mercedes. Sin embargo, quedan obstáculos bastante importantes al desarrollo de esa conducción autónoma, y no son solo regulatorios, sino obstáculos tecnológicos. Y muchos de esos obstáculos también se encuentran a nivel nacional porque las autoridades tienen que adaptar su regulación, y este proceso de adaptación se está llevando a cabo de manera relativamente desigual, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay estados como California o Nevada que ya han hecho este tipo de cambios. En China la regulación vial no permite la conducción automatizada, pero sin embargo hay ciudades que la están testando. Y bueno, pues en España hay una estrategia de seguridad vial 2030 que parece que estaría abierta, ¿no? Porque considera que la movilidad está en un proceso de continuo cambio y hay que adaptarse, y una de sus áreas estratégicas es vehículos seguros y conectados. Pero bueno, pues esto hay que verlo en la práctica, ¿no? Y simplemente finalizar esta parte de regulación diciendo que el reciente informe LETA, al que hacías referencia anteriormente también, sobre el mercado interior, sugiere que los Estados miembros consideren la posibilidad de crear lo que se llaman espacios controlados de pruebas, ¿no? Regulatory sandboxes, para facilitar este cumplimiento reglamentario de las normas de contratación pública, y creo que esto también es importante. Y con esto acabo prácticamente. La tercera R que quería mencionar son relaciones.
Yo creo que aquí la Comisión ha colaborado en los últimos años con una amplia gama de socios, socios, digamos, afines, como países del G7, pero también otros socios, por ejemplo, que están fuera de la Unión Europea y que tienen reservas minerales relevantes para la industria europea, ¿no? Como es el caso de la diplomacia de materias primas, y ha habido acuerdos con Argentina, con Canadá, con Chile y con muchos otros países. También desde la Unión Europea se ha reforzado partenariados con países en vías de desarrollo que tienen cadenas de valor importantes. China ya entendió, yo creo, esto hace muchos años, y a partir del 2018 intensificó ciertas inversiones en minerales para el vehículo eléctrico, precisamente con la República Democrática del Congo para cobalto, Indonesia para níquel y Chile para litio. Así es que, bueno, pues estos son una serie, yo creo que de líneas principales que yo creo que tenemos que trabajar: regulación, reformas, o sea, regulación, recursos y relaciones, para poder realmente posicionar a la Unión Europea en esas tecnologías de vanguardia como el coche eléctrico de manera sólida y robusta. Y con esto acabo. Nada, muchas gracias, Román. Has hablado obviamente de un sector clave, pero la tecnología en general es clave. ¿Cómo se puede, Luis, o sea, favorecer la emergencia de campeones europeos en este contexto de desafío, de pugna entre Estados Unidos y China y Europa, sin distorsionar lo que es la competencia entre los Estados miembros? Pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Un placer también escuchar la introducción de Raimon y la primera respuesta de Román, muy detallada, y que demuestra, yo creo, la importancia que la Comisión Europea da precisamente a sostener la industria europea, y sostener la industria europea sobre todo en ámbitos de innovación y tecnológicos. Quizás antes de entrar de lleno en la pregunta que me haces, Valerie, sobre campeones europeos, para añadir un poco a la pregunta anterior sobre cómo hacer frente a la competencia de otras grandes potencias, con el ejemplo del vehículo eléctrico, pero no solo, un poco más en general. Yo creo que todas las iniciativas, todas las políticas orientadas al apoyo a la industria tienen que poder desarrollarse en un marco que conduce, un marco estructural que conduce a la innovación y a la tecnología. Y en eso yo creo que es muy importante tres factores que me gustaría, antes de entrar en el tema de campeones europeos, comentar. Por un lado, la profundización en el mercado único europeo, y a eso Raimon ya se ha referido, como la integración del mercado único europeo ha sido una fuente de oportunidades para el desarrollo económico, para el desarrollo de complementariedades, sinergias, en beneficio de las empresas españolas, pero también en general de las empresas europeas. Yo creo que realmente la historia del mercado único europeo es una historia de éxito, pero no es una historia terminada. Tenemos todavía por delante posibilidades de mejora y de profundización de este mercado único europeo. Y en relación a las cuestiones de inversión, yo creo que es importante hablar de una mayor integración del sector financiero y bancario en la Unión Europea. Yo creo que el coste de no tener esta mayor integración supone que los recursos financieros no siempre se destinan a los proyectos empresariales, a los proyectos innovadores que son más prometedores, que pueden contribuir más al desarrollo económico. Tener un mercado único también de servicios financieros y bancarios sería en ese sentido, yo creo, un desarrollo muy importante, estructural, que apoyaría el desarrollo de nuestras industrias tecnológicas innovadoras. Por otro lado, en el mercado único europeo es de fundamental importancia la competencia, y la competencia precisamente como motor de innovación. Al final, aunque es necesaria la inversión pública y es necesario el incentivo público a la inversión en innovación, gran parte del peso de la innovación permanece en la inversión privada. Y por lo tanto, los incentivos que tengan las empresas y los actores privados para invertir en R+D, para invertir no solo en el desarrollo de tecnologías, sino también en su adopción, que quizá es donde las empresas europeas quizá van un poco rezagadas, es muy importante. La competencia, precisamente, es el estímulo principal para que las empresas tengan interés en desarrollar nuevos productos, en desarrollar nuevos servicios, en ofrecerlos con los menores costes posibles.
Entonces yo creo que esa parte es muy importante, sobre todo porque la evidencia empírica lo que nos dice un poco es que las empresas que tienen más éxito en los mercados globales son las empresas que están expuestas a la competencia en sus mercados domésticos. La competencia es un motor de innovación y también un motor de competitividad. Y finalmente me gustaría también hacer una referencia inevitablemente al hecho de que somos una economía abierta, y eso muy bien lo habéis comentado tanto Raimon como Román. Por un lado tenemos que desarrollar todo el potencial que tenemos. Tenemos que incentivar, movilizar todos los recursos, combinarlos de la mejor manera posible a lo largo de todo el espacio del mercado único europeo y utilizar también las herramientas públicas para incentivar esa inversión en innovación. Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que hay otras jurisdicciones, de que hay gobiernos en otros países que también tienen políticas industriales activas, lo cual no tiene que ser un problema. Y ahí me gustaría hacer una distinción. Yo creo que políticas industriales que están basadas en la identificación de fallos de mercado, de externalidades, de potencialidades, de aprovechar las ventajas comparativas que cada uno tiene, son políticas industriales que en realidad no son parte de un juego de suma cero, sino que contribuyen a un mayor crecimiento global. Las haga quien las haga. Políticas de descarbonización, las hagan en Estados Unidos o las hagan en China, políticas de innovación, son positivas en general. El problema es que también puede haber políticas industriales que no tienen esta orientación, que están basadas no en las capacidades, en las eficiencias, en el mérito de cada economía, sino en un uso de la capacidad fiscal de cada gobierno para intentar favorecer industrias domésticas que quizá no son eficientes. Yo creo que ahí sí que tenemos un problema. La Comisión Europea ha sido bastante activa tanto en reconocer este cambio de contexto geopolítico y las necesidades de desarrollar nuevos instrumentos. Yo creo que la regulación de subsidios extranjeros, por ejemplo, que la Dirección General de Competencia está ya implementando, es, por ejemplo, una de esas respuestas defensivas que no contribuye al proteccionismo, que no contribuye a una guerra global de subsidios y de política industrial, pero que permite responder de manera no naif, si queréis, a los riesgos que la economía europea tiene por delante. Yendo ya un poco más a la cuestión que me planteabas, Valerie, de los campeones europeos. Yo creo que ahí la respuesta viene un poco, sigue de mi primera respuesta a la cuestión de la competitividad, ¿no? Hay economías de escala, las economías de escala pueden dar una ventaja competitiva a las empresas, pero hasta cierto punto. Una vez se consiguen escalas eficientes, lo que realmente hace que tengamos campeones es la eficiencia, es la productividad, es la innovación. Con lo cual, al final, la mejor política para tener campeones europeos, campeones competitivos europeos, campeones de la competitividad, son precisamente las mismas políticas que van a hacernos desarrollar todo el potencial no desarrollado todavía de la economía europea. Me parece muy interesante, por ejemplo, el estudio del Banco Europeo de Inversiones sobre las mid-caps, las empresas de mediana capitalización, y todo el potencial que tienen de contribuir precisamente al crecimiento y al desarrollo tecnológico de la economía europea. Los campeones no siempre son grandes, y ser grande no siempre significa ser un campeón. Por otro lado, yo creo que hay dos elementos también, hablando de nuevo de instrumentos. Dos instrumentos que tenemos, que hemos estado desarrollando y que continuamos desarrollando. Por un lado, el control de ayudas de Estado. Todas las políticas a las que Román se ha referido, en gran parte, algunas son más de coordinación, pero en gran parte todas implican subsidios, todas implican apoyar de manera, con recursos financieros a las empresas que necesitan ese apoyo para innovar y para ser más competitivas. Este es precisamente el rol que tiene el control de ayudas de Estado, que es un instrumento que tenemos para ayudar a desarrollar políticas de subsidios eficientes, pero que a la vez no distorsionen y no fragmenten el mercado único, que como hemos dicho al principio, es la base fundamental
de la competitividad de la economía europea. Los proyectos importantes de interés común europeo, a los que se ha referido en baterías, pero no solo en baterías, también en chips, también en hidrógeno, a los que se ha referido Román, son un buen ejemplo de cómo el control de ayudas de Estado ha ido desarrollando un carácter más europeo, una perspectiva de coordinación europea en la que las ayudas no se proponen ya desde una visión estrictamente nacional, sino desde una visión de cooperación entre Estados miembros. Y por otro lado, finalmente, último punto que quería mencionar es la cuestión de la política de la competencia. Yo creo que la política de la competencia continúa siendo fundamental para la competitividad de la economía europea. Lo que hemos visto es que la globalización y el progreso tecnológico han proporcionado grandes mejoras, grandes eficiencias, servicios y bienestar añadido a los consumidores y productividad a nuestras empresas. Pero al mismo tiempo lo que vemos también es una tendencia a una mayor concentración, a un mayor ejercicio de poder de mercado y a una menor contestabilidad de los mercados. Y como hemos dicho al inicio, la competencia es el mayor incentivo que tenemos a la innovación. Tener menos competencia puede ser a largo plazo un coste y un obstáculo para la competitividad de la economía europea. Por eso yo creo que con las adaptaciones necesarias al nuevo contexto tecnológico y global, la política de antitrust y el control de fusiones continúan siendo pilares fundamentales para un buen funcionamiento del mercado único europeo. Muchas gracias, Luis. Para seguir el mismo tema, Román, has mencionado, Luis, efectivamente, el tema de ayudas, subsidios. ¿Cómo se compagina eso con la distorsión efectivamente de la competencia? Vemos que hay países que tienen mucho más potencial para ayudar o para atraer a empresas. ¿Cómo se puede compaginar todo eso? A ver, yo creo que los puntos que ha subrayado Luis están muy claros y son evidentemente compartidos. Yo creo que si queremos favorecer esta emergencia de campeones europeos sin distorsionar la competencia, hay dos aspectos fundamentales yo creo que tenemos que tener en cuenta. El primero yo creo que es que hay unas enormes necesidades de inversión, ¿no? Unas necesidades de inversión para lo que son la descarbonización y la digitalización de Europa, que son muy elevadas. Algunos datos apuntan a 650.000 millones de euros de aquí al 2030 y la financiación privada es fundamental para llegar a estos objetivos, evidentemente, como ha dicho Luis antes. Yo añadiría que quizás el capital público y el apoyo que puede dar el sector público a esa financiación privada puede ser relevante para incentivar, puede ser relevante para acelerar o incluso para guiar con cierta direccionalidad esas transiciones, por ejemplo, cuando estamos hablando de innovaciones o de desarrollos tecnológicos punteros. Y los ecosistemas industriales de la Unión Europea son cada vez más, de alguna manera, más europeos en su ADN, por lo que me parece también lógico, ¿no?, que la inversión pública pues, también lo sea y que proyectos que tengan beneficios más allá de las fronteras de un Estado miembro sean desde un punto de vista racional, financiados también allí donde se pueda desde un marco común europeo, ¿no? Porque yo creo que eso permitiría también evitar competencia entre Estados miembros que tienen márgenes fiscales distintos y favorecer, digamos, de alguna manera esos campeones europeos con una cierta masa crítica y financiación para poder operar competitivamente. Yo creo que hay cada vez más también voces que opinan así, ¿no? Por ejemplo, recientemente Enrico Letta, el ex primer ministro italiano y autor del informe que habéis mencionado anteriormente sobre el mercado único, propone también un mecanismo que exige, ¿no?, a los Estados miembros contribuir a un fondo que financie iniciativas paneuropeas y él lo hace tomando las ayudas de Estado como referencia, ¿no? Hace que esa financiación tenga lugar en proporción con las ayudas de Estado que cada Estado otorgue para mantener de alguna manera la integridad del mercado único. Yo tampoco quiero de alguna manera pronunciar sobre esto porque está aquí Luis, que está mucho mejor posicionado que yo para hacerlo y lo ha hecho, pero es una propuesta que es interesante también. Letta también llama a usar más instrumentos como los proyectos europeos de interés común y que las subvenciones contribuyan de alguna manera a objetivos comunes europeos. Y yo creo que estas son dimensiones importantes a tener en cuenta aquí. Mi segundo punto es un poco que la industria de la Unión Europea tiene que ganar en escala, tiene que ganar en eficiencia para poder aumentar también su competitividad y que podamos tener pues, esa industria puntera de la que estamos hablando. Aquí, por ejemplo, el informe Letta argumenta
que hay que reforzar el mercado único y ampliarlo en algunos sectores. Lluís ya ha apuntado a algunos de ellos, ¿no? El mercado de capitales europeo es claramente uno muy importante, también las infraestructuras, las telecomunicaciones, el transporte, la defensa y el espacio son los que menciona Leta. Yo creo que esto se basa en la premisa, de alguna manera, de nuevo, de que ningún Estado miembro va a poder ganar esa batalla frente a grandes competidores como Estados Unidos o China en aislamiento, ¿no? Y que el papel del mercado único es central para apoyar la generación de esa mayor escala de mercado y de esa financiación necesaria, ¿no? Yo creo que esto también va a ser, y creo no traicionar a nadie, porque el propio Mario Draghi, en uno de los discursos recientes, nombró este tema explícitamente, ¿no? Yo creo que el tema de la escala va a ser un tema que posiblemente pues, encuentre un hueco, ¿no? en ese informe de Draghi que estamos esperando. Y en este sentido hay dos instrumentos adicionales que me parecen interesantes y que creo que van a poder de alguna manera pues, formar parte del debate, ¿no? en los meses próximos. El primero es un posible fondo de soberanía europeo, algo que ya fue propuesto en el año 2022 por la presidenta von der Leyen y apoyado, por supuesto, por el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton. Imagino que será también un tema importante que surgirá y que será de alguna manera pues tratado en el contexto de las discusiones sobre el nuevo marco financiero plurianual y más allá, ¿no? Y el segundo instrumento que yo creo que también es interesante es el acuerdo que hubo en febrero de este año sobre lo que se llama Plataformas de Tecnologías Estratégicas para Europa, o STEP en inglés, ¿no? STEP está destinado a movilizar inversiones en tecnologías deep tech, ¿no? En tecnologías de alguna manera de innovación profunda, tecnologías limpias, en biotecnología. Y yo creo que es interesante porque moviliza los incentivos financieros que existen en el marco europeo de manera conjunta, por así decirlo. Estamos hablando de la política de cohesión, InvestEU, los fondos de Horizonte Europa, el Fondo Europeo de Defensa, el Fondo de Innovación, el Recovery and Resilience Facility, de alguna manera remando en la misma dirección, empujando esas tecnologías estratégicas para Europa que son fundamentales, por ejemplo, para ese Green Business Case, ¿no? ese digamos, modelo de negocio europeo verde industrial. O sea que, en resumen, me parece que hay muchas opciones realistas para incentivar el posicionamiento de la Unión Europea en tecnologías que podrían darle un papel líder, que se puede hacer esto utilizando de manera inteligente el apoyo de políticas públicas y sin distorsionar, por supuesto, la competencia entre Estados miembros, como bien decía Lluís en su anterior alocución. Quizás antes de pasar a la siguiente pregunta, no sé si quieres añadir algo, Luis, sobre ese mecanismo de fondo de iniciativas que ha mencionado Román en el informe de Enrico Letta. Sí. Yo creo que uno de los cambios que estamos viendo es los cambios económicos, el mundo cambia y nuestro set de herramientas de política pública se tiene que adaptar a estos cambios. Yo creo que lo que estamos viendo es que con un mercado mucho más integrado, con un proceso de globalización avanzado, con la importancia de la innovación, que al final es un bien no rival, es un bien público, lo que antes eran problemas que se podían resolver con políticas nacionales, hoy en día no se pueden resolver con políticas nacionales. Y que, por lo tanto, hay una necesidad de desarrollo de nuevas herramientas a nivel europeo que puedan diseñar de manera adecuada intervenciones para hacer frente a estos retos. Y de eso es lo que estamos hablando. Evidentemente, eso incluye el diseño de las políticas, el alcance de las políticas y la financiación de las políticas. Yo creo que de alguna manera, y me parece muy interesante, por ejemplo, después volveré a ello, pero ha habido ya, pues, por ejemplo, la subasta piloto para el hidrógeno renovable, ¿no? Que se hizo hace no muchas semanas, en las que hay una financiación comunitaria, a pesar de que los proyectos se concentran en 4 países. De hecho, 3 de los 7 proyectos vencedores en la subasta son proyectos españoles, ¿no? Para mí eso es una política industrial europea. Es una política industrial europea en la que identificamos objetivos comunes, hacemos financiación común, lo diseñamos permitiendo a todos los recursos de nuestro mercado único europeo participar
y nos importa menos dónde se van a desarrollar esas actividades económicas. Obviamente esto tiene un límite. Tiene un límite porque necesitamos mantener principios de cohesión. Pero en lo que nos damos cuenta es de lo que antes pensábamos que era cohesión, en realidad, en gran parte, es también eficiencia. Hacer inversiones y localizarlas ahí donde es más eficiente puede tener un efecto positivo en la cohesión, pero sobre todo, lo estamos haciendo porque desde el punto de vista europeo es la manera más eficiente de afrontar los retos que nos ocupan. Entonces yo creo que en ese sentido me parece muy importante la reflexión que Román citaba y que Enrico Letta ha incluido en su informe. Pues nada, vamos a pasar en otro instrumento que ha creado la Unión Europea, los fondos Next Generation. ¿En qué medida y hasta qué punto pueden ayudar a todos estos desafíos que estáis explicando? Puedo continuar yo y Sí, después Luis, perfecto. paso Sí, la sí. palabra a Román. Yo creo que parte de la respuesta la ha anticipado Román. Yo creo que al final lo que tenemos es una serie de fondos y una serie de recursos a nivel europeo que quizá percibimos como compartimentados, pero que en realidad tenemos que poder gestionar de manera conjunta, porque en realidad hay interacciones entre ellos. Los Next Generation en realidad nacen como una respuesta a una situación muy difícil en el contexto de la pandemia del COVID y después en el contexto de la crisis energética, y por lo tanto no están diseñados como política de muy largo plazo. Si vemos, por ejemplo, cuál es la translación en términos de control de ayudas de Estado de los proyectos financiados por los fondos Next Generation, vemos que muchos de ellos se aprueban bajo los marcos temporales de ayudas de Estado, que son marcos temporales que están previstos. Algunos de ellos ya incluso ya no están activos, y todavía tenemos el marco temporal de crisis y transición hasta el 2026-2028, dependiendo del capítulo del marco temporal. Digo eso simplemente porque yo creo que no tenemos que esperar que sean los fondos Next Generation los que resuelvan todos los problemas que estamos comentando. Es la combinación de los Next Generation, que son los que han podido resolver un problema de capacidad fiscal con gobiernos que habían ya usado gran parte de sus recursos públicos durante unas crisis que requirieron una gran inversión pública. Después de este enorme esfuerzo fiscal hacía falta un instrumento como los Next Generation, pero más allá de eso, los Next Generation se juntan con todo el resto de recursos europeos y nacionales que se tienen que movilizar para responder a los retos que hemos identificado, incluido la posibilidad de un fondo de soberanía europeo. Y lo más importante, yo creo, es tener en cuenta que cualquiera de estas intervenciones, el uso de esos recursos, primero porque son limitados, y segundo porque el uso de recursos puede tener efectos distorsionadores en el funcionamiento del mercado único, es muy importante que los diseñemos bien. Yo creo que ahí el marco de control de ayudas de Estado da lo que son criterios de buena política pública, de buen diseño de política pública, que básicamente significa establecer un objetivo claro, muchas veces ligado a un fallo de mercado, establecer la necesidad del uso de esos recursos, escoger la herramienta más adecuada, sea una rebaja fiscal, sea un subsidio, establecer la proporcionalidad y el efecto incentivo. Y eso creo que es muy importante, volviendo al tema de la inversión pública y la inversión privada. Yo creo que la movilización de grandes cantidades de recursos públicos conlleva siempre, aparte de las distorsiones, también un riesgo de crowding out de inversión privada. Y eso es algo que realmente no nos podemos permitir. Tiene que haber un efecto adicionalidad, tiene que haber siempre un efecto incentivo. Lo que hacemos a través de la inversión pública tiene que ser para ir más allá de lo que haría el mercado por sí mismo. Yo creo que eso es un elemento fundamental, y si vemos los trabajos de economistas industriales como Daniel Rodri, como Mariana Mazzucato, ponen mucho énfasis en estos aspectos. Yo creo que es muy importante que una nueva política industrial tenga este énfasis. Y finalmente, la minimización de la distorsión en el mercado único. Y aquí es importante hacer la distinción entre lo que es política de la competencia clásica,
derecho de la competencia, si queremos, antitrust y fusiones, en el que lo que queremos es prevenir la distorsión de mercado. En el caso de ayudas de Estado, sabemos que hay una distorsión de mercado. La distorsión de mercado es inevitable, pero eso no quiere decir que no tengamos que minimizarla, porque sabemos que es una ineficiencia indeseada por parte del diseñador, del que diseña la política pública. Último elemento, el control de ayudas de Estado se aplica a ayudas nacionales. Es decir, muchas veces cuando algo no es compatible porque es demasiado distorsionador con el régimen de control de ayudas de Estado, lo único que significa es que esa política seguramente se podría hacer mejor a nivel europeo. Yo creo que esa es la dirección en la que vamos. Nos hemos extendido un poco en tiempo, o sea, ha sido muy interesante. O sea, vamos a tener que pasar a la última pregunta, un poco abordar concretamente en el caso de España, cuáles serían las oportunidades que puede aprovechar España y si hay obstáculos también. De acuerdo. Si quieres, Luis, empiezo yo con esta pregunta. Yo creo que las oportunidades para España son muchas, ¿no? Son muchas, igual que son muchas para Europa, pero yo creo que en el caso de España me gustaría destacar tres, sobre todo. La primera yo creo que es que, según el último informe de la agencia Eurofound, España sería el país de la Unión Europea que creará un mayor número de empleos verdes. Se proyecta que el mayor impacto positivo del paquete Fit for 55 se materializa en España, en Italia y en Francia. Y yo creo que esto se debe al bajo porcentaje de empleo en industrias dependientes de combustibles fósiles en estos países, pero también a la parte significativa del PIB que representan las inversiones verdes en estos países. Y entonces me parece que la transición hacia las energías limpias puede tener un impacto muy positivo para España, que ahora es, pues por poner un ejemplo, uno de los principales productores de turbinas eólicas, ¿no? para aerogeneradores. O sea que yo creo que ahí, en el tema de los empleos verdes, la transición verde, la transición digital puede ser un factor muy positivo para España, acompañado, como decía Luis, del apoyo por parte de todo lo que son la cartera de fondos europeos que están a la disposición de realizar ese apoyo y que no solamente son Next Generation EU, sino todos los demás que hemos mencionado, ¿no? Los fondos de cohesión, los fondos destinados a fomentar la innovación y muchos otros más, ¿no? Mi segundo punto es que España también se está consolidando como un destino verdaderamente atractivo para lo que es la inversión extranjera. Se mantuvo como el Estado miembro de la Unión Europea que recibió una mayor cantidad de proyectos extranjeros en nuevas instalaciones, lo que llamamos Greenfield Investments, en el último trimestre del año pasado, y parece que está en el cuarto puesto entre los países globales en número de proyectos nuevos de instalaciones productivas si miramos el periodo de 2018 al 2023, por detrás de Estados Unidos y de Alemania, y me parece que de Rusia también, esto según la base de datos sobre inversiones extranjeras del Financial Times. La inversión extranjera en España alcanzó, yo creo que en torno a unos 29.000 millones de euros en 2023 frente a 20.000 hace 10 años, y además con un fuerte aumento en proyectos destinados a, de alguna manera, ampliar la capacidad productiva y el empleo, ¿no? Y si miramos sectores, más del 50%, en torno al 55% de la inversión extranjera en España se dirigió al sector servicios y el 42% al sector industrial, y luego pues un 3% a la construcción y demás. Entonces yo creo que ahí también se plantean unas oportunidades interesantes si estas son gestionadas de manera inteligente. Y por último, yo creo que la transición energética también se presenta como un potencial motor de avance económico por la, situación privilegiada que tiene España en materia de renovables, ¿no? Estaba mirando un informe reciente, el informe España 2024 de EI, de enero de este año, donde se subraya que la transición energética es una oportunidad para el avance económico y social del país porque se dan las condiciones que pueden permitir, por ejemplo, disponer de electricidad e hidrógeno a precios competitivos y producir biometano para descarbonizar una parte relevante del consumo de gas en España, ¿no? Y además España cuenta con el mejor recurso solar de Europa y con una posición muy relevante en algunas tecnologías verdes como la eólica. O sea que yo creo que ahí, para mí, esas son, tres de las potenciales oportunidades para España en los próximos años.
Pues nada, muchas gracias Román y Luis, y perdona por el tiempo que hemos tenido que censurar un pelín. Nada, muchas gracias por su presencia y todos los desafíos que habéis podido exponer. Y dejo la palabra a Raymond. Muy bien, muchas gracias. Primero de todo, me ha parecido muy interesante, ¿no? El debate entre vosotros dos, las intervenciones. Eh, un punto que me ha quedado claro es el tema de, bueno, que no hay una tensión entre el objetivo de, por una parte, promover la competitividad y, por otra parte, mantener las condiciones de competencia y, sobre todo, la integridad del mercado único, siendo esta, la integridad del mercado único, un elemento muy importante, un activo muy importante para la economía europea, y yo me atrevo a decir incluso para la economía española, ¿no? Entonces yo creo que eso, las observaciones que habéis hecho, ¿no? Teniendo en cuenta que, por otra parte, eso exige, digamos, de vuestra parte, ¿no? De parte de la Comisión, en cierto modo, ¿no? Pues un ajuste fino del control, por ejemplo, de ayudas de Estado, ¿no? De ahí la manera de controlar la implementación de esa idea de controlar las ayudas de Estado para que, a la vez, bueno, esas ayudas existan, pero sin que distorsionen la competencia, es algo que seguramente es complejo en el día a día, ¿no? Pero como objetivo me parece muy importante, desde luego, para la economía española, ¿no? Otro punto que me parece esencial es que, si bien los recursos financieros son muy importantes, evidentemente, sobre todo teniendo en cuenta que cuando hablamos de externalidades, tiene sentido una financiación a nivel comunitario, ¿no? Eso lo habéis dejado claro, tanto Román como Luis. Pero, por otra parte, tan importante como, digamos, la financiación es el diseño de esa política industrial, ¿no? Para mantener precisamente las condiciones de competencia entre diferentes actores y asegurarse que, bueno, son las fallas de mercado también las que se tratan en especial. Es evidente en el caso de la descarbonización, pero también yo diría que particularmente importante para España, la financiación de la economía, teniendo en cuenta que, bueno, aquí tenemos un tejido empresarial muy dominado por las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, y aquí la unión financiera es algo que sería especialmente beneficioso para el tejido empresarial, teniendo en cuenta que, bueno, existen oportunidades de inversión muy importantes, no tanto las empresas grandes que ya se detectan, ¿no? Y por eso viene tanta inversión extranjera directa, pero también en el tejido empresarial de tamaño intermedio, donde probablemente digamos, el mercado digamos, no puede detectar esas oportunidades, ¿no? Por tanto, una unión financiera, al facilitar la movilidad del ahorro entre países europeos, sería especialmente beneficioso, yo creo que para el conjunto de la Unión, como habéis dicho ambos, pero especialmente yo creo para España, porque disponemos de una ventaja, digamos, de costes de producción aumentada por, digamos, la ventaja en términos de costes energéticos, ¿no? Estos últimos tiempos. Y finalmente, como tercer comentario, yo creo que, en vez de pensar necesariamente en situarnos a medio camino entre esas dos grandes potencias que son Estados Unidos y China, yo creo que es importante que Europa encuentre, digamos, una lógica que es propia, ¿no? Yo creo que lo que habéis dicho de multiplicar acuerdos, ¿no?, con diferentes zonas geográficas me parece muy interesante, ¿no? Lo que incluso también con los propios actores que son Estados Unidos y China, pero no necesariamente encontrar, digamos, que fuera situarse justo en el medio, ¿no? Pero más bien lo importante es encontrar acuerdos con otros grandes actores para aprovechar las oportunidades, la ventaja comparativa que tenemos en determinados sectores, la necesidad de diversificar toda una serie de aprovisionamientos, y, por tanto, de esa forma asegurar la autonomía estratégica. Por tanto, yo también veo muchas oportunidades. Va a ser un periodo fascinante, ¿no?, el que se abre de aquí en adelante, porque yo creo que lo que está claro es que hay una toma de conciencia, ¿no?, de que efectivamente el mundo ha cambiado y que la política europea también tiene que evolucionar en consonancia. Muchas gracias, Valerie, Muchas también. gracias. Y gracias a Luis y Román por realmente vuestras intervenciones. Creo que nos habéis ayudado mucho, ¿no?, a situar la problemática. Gracias a Perfecto. todos y Muchas hasta pronto. gracias. Gracias a vosotros.